Cuando pienso en el Señor, como me sanó y me levantó, como me llenó con su espíritu, como me sanó con su tierno amor. Cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó, y en tierra firme seguro estoy, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder. Tú eres digno. Amén. Y damos entonces inicio en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos entonces con la conclusión de esta unidad llamada el Espíritu Santo. A conclusión, vamos a revisar lo que las Escrituras nos dicen sobre el Espíritu Santo. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ir nombrando uno y uno la propiedad o la característica de cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo, y vamos a nombrar la Escritura. Entonces, sería muy bueno que usted tomase apunte, ¿cierto?, de la Escritura, para que luego en su casa usted pueda leerla, porque si la leemos todas son más de 50 escrituras y tendríamos que estar hasta más allá de las 12 de la noche. Así que comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo primero que puedo decirles es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Amén. Repita conmigo entonces, es el Espíritu de Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, del versículo 9 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 16 al versículo 20, en el nombre de Jesús. Mi pastor. El Espíritu Santo es también parte de la salvación. Juan capítulo 3, verso 5, Tito capítulo 3, verso 5, Romanos capítulo 8, verso 9 al 11, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, Primera de Juan capítulo 3, verso 24 y Primera de Juan capítulo 4, verso 13. Amén. El Espíritu Santo es un regalo. Amén. Sí. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Un regalo. Un regalo. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. En Hechos capítulo 8, del versículo 9 al versículo 20. Y en el libro también de los Hechos, capítulo 10, al versículo 45. El Espíritu Santo es también el Consolador. Juan capítulo 14, verso 16 al 18, Juan capítulo 14, verso 26, Juan capítulo 15, verso 26, Juan capítulo 16, versos 7 al 8
y Hechos capítulo 9, verso 31. Amén. El Espíritu Santo es el agua viva. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 6 al 14. Nuevamente Juan, capítulo 7, del versículo 37 al 39. Y Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 4. El Espíritu Santo es también el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, verso 16 al 17. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 16, verso 12 al 16. Y Primera de Juan capítulo 5, verso 6. Amén. El Espíritu Santo es el poder de resurrección. ¿Qué quiere decir esta palabra resurrección? Quiere decir vivificación. Y lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 63, Romanos capítulo 8, versículo 11, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. El Espíritu Santo es también bautismo. Mateo capítulo 3, verso 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16, Juan capítulo 1, verso 33, Hechos capítulo 1, verso 5, Hechos 11, 16 y Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. El Espíritu Santo es el nacimiento. Amén. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? El nacimiento. Amén. Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Y el libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 28 al versículo 29. El Espíritu Santo es también el sello o estampado que nos protege y nos preserva. Efesios capítulo 4, verso 30, Efesios 1, 13 y segunda a los Corintios capítulo 1, verso 22. El Espíritu Santo es el poder de los cielos. Amén. Es entonces, ¿qué cosa? El poder de los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y Efesios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo es también el Espíritu por el cual somos adoptados en el reino de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15. El Espíritu Santo es la arra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra, cierto? Y a veces no tenemos ni idea lo que dice, ¿cierto? Y está bien, no tenemos por qué saberlo todo. Y la palabra arra significa el depósito o el avance. ¿De qué? De nuestra herencia. Amén. Entonces el Espíritu Santo es la arra o el depósito o avance de nuestra herencia. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. En 2 de Corintios, también capítulo 5, versículo 5. Y en Efesios, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 14. Amén. El Espíritu Santo es también quien discierne, es un intercesor y es también nuestro ayudador en la oración. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27, Judas 1, 20, Primera a los Corintios capítulo 14, verso 14 y 15, y Efesios capítulo 6, verso 18. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Lo decía nuestro hermano Valverde cuando coordinaba. Dice que Él os guiará
a toda justicia y a toda verdad. Notemos esto que es importante, ¿cierto? Si el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿hacia dónde nos guía el poder del Espíritu Santo? A Dios mismo, al conocimiento cabal. Qué maravilloso, ¿cierto? Poder entenderlo así. Y esto lo podemos, ¿cierto? Leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, verso 13. Amén. El Espíritu Santo también nos enseña cosas espirituales. Primero los Corintios capítulo 2, verso 9 al 16 y segundo los Corintios capítulo 2, verso 13. El Espíritu Santo nos otorga la habilidad para decir verdaderamente que Jesús es nuestro Señor y también es nuestro Maestro. Así es. Nadie puede llamar a Jesús su Señor si no es a través del Espíritu. Amén. Nadie puede llamar a Jesús nuestro Maestro si no es a través del Espíritu. Amén. ¿Y dónde usted lo puede ver esto? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. El Espíritu Santo es también el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, verso 5. Decir, hermanos, que en la iglesia de Cristo no hay amor es negar el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Mientras esté su Espíritu en la iglesia, hay amor. Así que quien se vaya reclamando que en la iglesia no hay amor, está equivocado. Porque si está su Espíritu, hay amor. ¿Cuál es el espíritu que gobierna esta iglesia? ¿Lo está dudando? Para nada. Somos movidos por amor. Porque ese es el espíritu que gobierna la iglesia. Amén. No puede ser otro espíritu. Así es. Dios es amor. Amén. El Espíritu Santo nos da poder para dar fruto espiritual. Aquí cuando dice nos da el poder para dar el fruto espiritual, ese poder también quiere decir la autoridad para dar el fruto espiritual. Amén. Y esto lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 22 al verso 25, y en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 9. El Espíritu Santo también nos santifica. Romanos capítulo 15, verso 16, primero los Corintios capítulo 6, verso 11, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Santificar, hermano, es apartar. Santificar no es tener alas ni aureola. Santificar quiere decir que Él nos ayuda a vivir de manera apartada, no como vive el mundo. Amén. Amén. Cuesta, ¿cierto? Amén. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, va a costar menos. Amén. ¿Qué hay que hacer entonces? Someternos ante el Señor. ¿No? Así. Decirle, Señor, guía nuestra vida. Señor, guíame mis pasos. Ayúdame a ser valiente. Así es. Ayúdame a decir no. Ayúdame a vencer la tentación. ¿Verdad? Y creo con todo mi corazón que cuando usted lo hace de esa manera, el Señor sí lo va a ayudar. Amén. Amén. ¿A cuánto le ayuda al Señor a vencer la tentación todos los días? Amén. Amén. Todos los días luchamos. Amén. Así es. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos imparte dones espirituales. Amén. Así es. Más adelante nos vamos a adentrar mucho sobre eso. Vamos a hablar de cada uno de los dones espirituales, pero ya es necesario que ustedes comiencen a entender un poco esto. Y para eso siempre vamos a ir a la palabra del Señor, ¿cierto? Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4 al versículo 13, ahí va a hablarle ampliamente de lo que significan los dones espirituales.
El Espíritu Santo también nos da sabiduría en tiempos difíciles. Marcos capítulo 13, verso 11 y Lucas capítulo 12, verso 12. El Espíritu Santo es dado a aquellos que lo piden. Amén. Así es. Jesús no se niega jamás Amén. a aquel que lo pide con todo el corazón. Y si hay algo que estoy seguro, si aún hay alguien que aún no le ha recibido, esta puede ser su noche. Dios no se guarda una fecha especial. Amén. Dios no se manifiesta, ¿cierto?, en una conferencia, en un campamento. Es verdad. No, donde quiera que se haga memoria de su Amén. nombre, dice que Él vendría y nos bendeciría. Amén. Y esa es la promesa, que si nosotros le pidiésemos al Señor de su Espíritu Santo, Él lo va a derramar. Amén. Qué maravilloso es eso. Él lo va a derramar. Es dado a aquellos que lo piden. ¿Y dónde lo podemos ver esto? En el libro de Lucas. El doctor Lucas lo escribe muy, muy explícitamente en el capítulo 11, en el versículo 13. Así que léalo en su casa y se va a dar cuenta de que el Señor Jesús no se niega a nadie. Amén. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. Hechos capítulo 5, verso 32. Qué importante eso, pastor. Amén. No es tan solo que yo lo pida y que lo reclame, ¿cierto?, con intensidad. Lléname, Señor. No es tan solo decirle lléname, sino que también es obedecer. Lo habíamos, ¿cierto?, estudiado en la unidad anterior, cuando hablamos del bautismo en las aguas. Hay que obedecer. Así es. Y cuando usted obedece, ¿cierto?, a la voz del Espíritu Santo, no hay lugar a dudas que la llenura del Espíritu va a estar en su vida y va a ser más fácil poder vencer las tentaciones, va a ser más fácil servir a Jesucristo, va a ser más fácil ser mejor esposo, ser un mejor cónyuge. Amén. Va a ser más fácil, ¿cierto?, ser mejores hijos. ¿Por qué? Porque Dios en su plenitud habita en medio de nosotros y Amén. le obedecemos. Y finalmente, pastor, usted, la última, que lo encuentro pero más que maravilloso. Amén. El Espíritu Santo es para todos. Hechos capítulo 10, verso 34 al 35. Y no solo eso, pastor. La promesa del Señor está hecha. Solo hay que tomarla. Solo hay que creerla, recibirla. ¿Y cómo se recibe? Mediante la fe. Es la única manera. Se recibe mediante la fe. Yo no sé si usted se recuerda, en uno de los campamentos Mahanaim, me acuerdo que vino un evangelista norteamericano, el evangelista James Odo. Y cuando el evangelista hizo el llamado al altar a los jóvenes, él solamente le hizo esta pregunta: ¿quiénes quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Y nosotros de inmediato entendemos que es venir al altar y todos vamos, ¿cierto?, a interceder, imponer manos. No hay Amén. nada malo en eso. Amén. Créame que no. Pero él dijo, por favor, no quiero que nadie imponga mano. Solamente los puso en una fila a los jóvenes y les preguntó: ¿ustedes quieren recibir el Espíritu Santo? Todos dijeron amén. Y luego le hace la pregunta: ¿ustedes tienen fe que esta noche lo van a recibir? ¿Creen con todo su corazón? Amén. Y el evangelista comienza a orar por ellos, a hacer una oración de confesión de fe. Y luego de eso, todos los que quieran recibir el Espíritu Santo, dice, levanten sus manos y recíbanlo ahora. ¿Usted cree que gritó, los amarrió, habla y lo que generalmente se hace? No, nada. Amén. Y comenzó uno por uno a hablar en nuevas lenguas. Los jóvenes comenzaron a recibirlo.
sin imposición de manos, sin nada. Simplemente por la fe, por haber creído. Yo lo encuentro pero fabuloso, pastor. Amén. Son experiencias que hemos visto, vivido, y creo que están vigentes hasta el día de hoy. Amén. Así es. Llega el punto en que nosotros debemos ser muy cuidadosos y respetuosos respecto a lo que decimos y creemos acerca del Espíritu Santo. Negar el Espíritu Santo, y eso se da mucho hoy. Amén. Hay muchas ramas incluso de la iglesia unicista donde se niega y se dice que el hablar en nuevas lenguas ya es un hecho no necesario. Amén. Y tristemente lo manifiesta así, que la evidencia de hablar en nuevas lenguas, no, eso ya es para la iglesia primitiva, para nosotros ya no está eso. La verdad que eso, negar el Espíritu Santo, es menospreciar su importancia. Así Es rechazar también su rol dentro de la salvación. O es descartar como insignificante o no esencial. Y eso es demasiado peligroso y trae consecuencias terribles. Y más que terribles, son consecuencias eternas. El Señor no dijo por un juego, decir, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el cual estará entre vosotros, ¿cierto? Lo guiará a toda justicia, lo guiará a toda verdad, os enviará, ¿cierto?, que el Consolador. Cuando usted niega el Espíritu Santo, no niega una tercera persona de la Trinidad. Usted está negando a Dios mismo. Así es. Amén. ¿A quién negamos? A Dios mismo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Eso es rayar incluso en la blasfemia. Amén. Cuando negamos y atentamos contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice, pastor, el libro de Mateo? Y esto lo vamos a leer en el capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Cuando dice, ni en este siglo, ni en el venidero, habla literalmente de la salvación, de la vida eterna. Amén. Así que debemos de tener cuidado, no a todo digamos amén. Hoy en día nuestros celulares nos conectan a distintos ministerios, a distintas palabras de Dios, pero cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, y lo hemos mencionado muchas veces, Dios nos da el discernimiento, Él nos da luz, si lo que se está hablando es cierto o no es cierto. El problema es que cuando usted comienza a comer y no lo procesa por el filtro del Espíritu, usted le va a decir amén a cualquier tontera. Así es. Amén. Por ahí, no sé cómo era este tecladista, decía, Madre Espíritu Santo. Finalmente fue tanto que se salió de la iglesia donde estaba. ¿Por qué? Porque decía Madre Espíritu Santo. Y hay una corriente del cristianismo donde al Espíritu Santo se le llama Madre. Entonces, ojo con eso. Usted no le mueve la cabecita, hoy si predica tan hermoso, hay una manifestación gloriosa. No, discierna usted. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, dígale, Señor, esto es verdad, esto no. Si es del Espíritu, amén.
Y si no es del Espíritu, rechácelo. Amén. Pastor, ¿algo que quiera agregarnos? Sí, yo creo que nuestro llamado, hermanos, como creyentes, como participantes de la gracia de Dios, es procurar por todos los medios, hermanos, mantenernos informados de lo que dice la palabra del Señor. Porque lamentablemente, hermanos, hay hermanos que han recibido el poder del Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas y aún así terminan siendo engañados. Amén. Tenemos muchos hermanos que lamentablemente, hermanos, por una nueva verdad, por una nueva revelación, terminaron apartándose de la gracia de Dios y abrazando el judaísmo. Y la palabra del Señor dice que nos desligamos de Cristo cuando hacemos eso, en el libro de Gálatas. Y teniendo el Espíritu Santo. El Señor dijo en Juan, capítulo 14, que es el Espíritu Santo el que nos guiaría a toda justicia, a toda verdad. Pero ¿puede guiarnos, hermanos, a la verdad si nosotros no conocemos, no tenemos contacto con la verdad? Es muy difícil. Si nosotros no tenemos contacto con la verdad, es muy difícil. Hay una cita en el libro de los Hechos, no me recuerdo el capítulo, el versículo, pero está en el libro de los Hechos, donde dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escuchaban la predicación de Pablo y ellos iban a revisar. Ellos llevaban, ¿no es cierto?, todo lo que Pablo predicaba, lo iban a ver, está escrito, no está escrito, concuerda con la ley, con los salmos, con los profetas, y es lo que también debiéramos hacer nosotros, es llevar todo esto a la Escritura. Mientras más abunde la palabra de Cristo en nosotros, es mucho mejor. Yo creo que nosotros debiéramos hacer el ejercicio, hermanos, de ver menos noticias y procurar más Escritura. Debiéramos dejar de estar pensando en disfrutar el mundial y tener más contacto con la Escritura. Apagar la radio de repente y dejar de escuchar a Marco Antonio Solís y dejar de ver Betty la Fe y tener más contacto con la Escritura. Porque es la única manera, hermanos, que nosotros, ¿no es cierto?, no seamos engañados. Sobre todo en este tiempo, la Escritura dice que en este tiempo Satanás, a través de sus ministros que se transfiguran como ministros de luz, como ángeles de justicia, utilizan todo tipo de estratagema, ¿no es cierto? Encubiertamente filtran, están introduciendo herejías que son destructoras. Eso de la Madre, Espíritu Santo, es una herejía destructora. Eso y otra cuánta barbaridad hoy día, hermanos, se introduce, cosas que, como dice el pastor, que suenan bonitas, que al oído aparentemente, hermanos, suenan muy bien, pero no tienen, hermanos, ninguna base, ninguna concordancia con la Escritura. Pastor, solo un último punto. En el Antiguo Testamento, hermano, el sacerdote tenía una prenda en particular que era conocida como el efod de lino fino, ¿cierto? El efod de lino fino, hermano, era una camiseta sin manga, era como una especie de sudadera. Y en esa camiseta, hermano, el sacerdote aquí adelante llevaba algo llamado como el pectoral. Y en el pectoral, hermano, el sacerdote tenía 12 piedras distintas, preciosas, que representaban a las 12 tribus de Israel, esas 12 piedras. Y detrás de ese pectoral había un saquito donde estaban las piedras de Urín y Tumín. 2 piedras preciosas. Alguno tal vez lo habrá escuchado, Urín y Tumín. ¿Qué significa Urín y Tumín? ¿Qué es lo que pasaba? Que el sacerdote, hermanos, cuando llegaba alguien diciendo, tuve un sueño, y el Señor nos dijo que teníamos que movernos, desarmar el tabernáculo y movernos, el sacerdote no podía llegar y creer. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba el efod de lino y se echaba rostro en tierra, porque así oraban en la antigüedad, rostro en tierra. Nosotros nos hemos vuelto un poquito más cómodos, damos paraditos, ahí arrodilladitos, como lo podemos hacer. No es pecado, solo estoy citándolo como lo dice en la antigüedad. Y él se echaba rostro en tierra, hermanos, de esta manera, así, con su vista en las 12 piedras que estaban adelante. ¿Y qué es lo que sucedía, hermano? Que Urín y Tumín, esas piedras que estaban detrás en ese saquito, comenzaban a dar unas luces centelleantes. Y esas luces comenzaban a pasar por todas las piedras, las 12 piedras.
La Biblia habla de carbunclo, de esmeralda, de ágata, puras piedras preciosas. Y se formaba una luz como de arcoíris, hermano, una perfección de colores preciosa. Y cuando esas luces se daban en el efod, el sacerdote entendía que el sueño era de Dios y había que moverse. Y nosotros hoy día tenemos Urim y Tumim en el Nuevo Testamento. Ah, pastor, no le puedo creer. Sí, sí lo tenemos. Aquí está, po. Este Urim y Tumim. Urim es Antiguo Testamento, Tumim es Nuevo Testamento. ¿Dónde están las piedras que dan esa luz concordante? Allí están, po. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y ustedes se lo saben los demás, po. Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Hay una contradicción entre Génesis y Apocalipsis? Ninguna. ¿Se contradice Pablo con lo que profetizó el salmista David? En ninguna parte. Cerca de 39 escritores en un periodo de 1600 años. Y resulta que ninguno se contradice. Ahí está el Urim y Tumim. Todavía están centellando las luces de Dios, hermanos, para nosotros. Y si alguien nos viene a decir, pastor, tuve una nueva revelación, ¿saben qué? Jesús no es Dios. Ahora tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de María. Esa es la nueva revelación, pastor. ¿Cuál es nuestro deber? Aquí está el Urim y Tumim. Si no está escrito en la Biblia, no tengo por qué creerlo, ni mucho menos decir amén, porque no está escrito. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Escritura? Escrito está. Así le dijo el Señor a Satanás. Escrito está. ¿Y por qué le dice así? Porque lo desarmó completamente. No me puede meter el dedo en la boca porque escrito está. Aquí está. No hay otra fuente. A pesar del pastor Fuente, no hay otra fuente. Es la única fuente de verdad, es esta. Amén. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta usted lo importante que es venir el día miércoles a estudiar? La iglesia debería estar llena, de todos los diáconos deberían estar acá. Amén. Todas las maestras deberían estar acá. Así es. Porque esto nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Así es. Vamos a salir de dudas. Es verdad. Vamos a salir de situaciones equivocadas. Pero pastor, pero si ya no es tendencia la santidad. Mire las iglesias del nombre, donde todos van como quieren. Así es. Y siempre se ataca a las mujeres. No, hombres y mujeres Así es. como quieren. ¿Y qué diferencia hay en esto? El problema, ¿sabe cuál es el problema? Es que muchos ponen a estos hombres, supuestos hombres de Dios, lo ponen como una imagen a seguir. Amén. Oh, pastor Felipe, usted podría, no sé, modernizarse un poco más, no sé, pues mire para el lado. Si hay otras iglesias de nombre que no son tan, perdón la palabra, tan cuáticos. ¿Sabe? Déjeme cuático. Déjeme quizás retrógrado. Amén. Se quedó en el pasado, pastor. Quizás me quedé en el pasado. Pero la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasará. Así es. Y ese es el principio que nos enseñaron nuestros padres. Pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor dice que santidad conviene a tu casa. Amén. No es idea mía, Así es. es idea del Señor. Él lo puso, Él lo instauró. Por lo tanto, vea usted bien a quién sigue. Vea usted muy bien quién está produciendo una mentoría sobre su vida, directo e indirectamente. Porque si es para poder avivar sus deseos de la carne, estamos mal. Amén. Pero en cambio muchas veces nosotros, y aquí está el punto, nos sentimos mal y nos enojamos con el pastor. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta. ¿Y cómo quiere que le enseñemos si yo no puedo hablar lo que a mí se me antoje? Amén. Yo no puedo decir lo que a mí se me dé la gana. Por lo tanto, cuando uno habla a través de la palabra del Señor, no a todos le va a gustar. Al que está fornicando no le va a gustar fornicar, que se hable de eso.
Al que está en adulterio no va a gustarle que se le hable de adulterio, Amén. pero me va a perdonar. Esto es la palabra del Señor. Así es. Y no me perdone tampoco si quiere. Porque finalmente usted se está yendo en contra de la profecía. Así que debemos de tener cuidado, iglesia. Amén. Tengamos cuidado. Nosotros hoy día, para mí, yo siento esto un lujo, porque ni siquiera yo lo tuve. De poder hablar de estos temas, profundizarlos. Y si usted tiene alguna duda, hable con nosotros. No se junte y diga, ¿sabe que a mí no me parece lo que dice el pastor? ¿Verdad? Porque eso tampoco es de Dios. Si usted tiene una duda sobre la doctrina apostólica que nosotros estamos manifestando acá, en primer lugar, le voy a dejar muy en claro, y no sé si se dio cuenta, que cada vez que mencionamos una propiedad del poder del Espíritu Santo, dimos por lo menos 2 o 3 escrituras. Amén. Así es. Entonces ya no es corazonada mía. Todo está fundamentado en la palabra del Señor. Y partiendo de esa base, de primero, esto es sin contradicción. Así es. Esto es por fe y por el Espíritu. Amén. Usted lo toma o lo deja. Amén. Y aquí me voy a tomar, ¿cierto?, lo que nos dijo el pastor Ricardi cuando nos vino a predicar. Si a usted no le gusta, lo dejo libre. Y seguimos siendo tan amigos. Pero búsquese una iglesia y búsquese un lugar donde sea más light, donde sea más fácil. Pero nadie dijo que esto sería fácil. Amén. Esto cuesta el alma. Así es. A los profetas les costó la vida. Amén. A muchos nos ha costado la familia. Así es. ¿Valdrá la pena? Sí. Va a valer la alegría el día de la final trompeta. Seguimos mejor, porque si no, no quiero, y seguir con la conclusión de una clase más. Ya sería como mucho, ¿cierto? Así que seguimos mejor. Esteban, el primer mártir de la iglesia, condenó a aquellos que supusieron al Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos esto? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. ¿Cómo dice, pastor? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Algunos pueden preguntar, ¿debo recibir el Espíritu Santo? ¿Es necesario el Espíritu Santo? Para responder a esto, debemos considerar lo siguiente. 1. ¿Necesitamos pertenecer a Dios? Según Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Necesitamos obedecer a Jesucristo? ¿Es necesario obedecerle? El obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Después ahí nos vemos lloriqueando. ¿Y qué pasó? Es que no le hice caso. Es que eres cabezón. Estoy leyendo aquí, duros de servir, dice aquí, ¿o no? Dice duros de servir, ¿o no? Amén. Bueno, duros de servir significa pueblo cabezón. Cabeza dura. Eso es literal, ¿o no? Yo creo que cabeza dura más que cabezón. Claro. Sí, yo creo que sí. Suena más bonito. Amén. Es como con más anestesia, pastor. Sí. Voy a devolver esa Biblia que me entregaron mis amigos de Peniel. Chin. No, el tema es que duros de cerviz, hermanos, es alguien que no está dispuesto a inclinarse nunca. Eso. Exactamente. Como reclama mucho, hermano, Luis Miguel a los sonidistas, cogotes de losa, dice. Sí. Siempre. Eso es ser duro de servir, pastores. No saber inclinarse, no saber honrar, hermanos, las potestades superiores, no saber quién está encima nuestro, no saber que en nuestras reuniones, hermanos, no importando el nombre ni el apellido que tengamos, siempre va a haber uno mayor que nosotros. Amén. Digno de gloria, de alabanza, de todo tipo de reconocimiento. Y ese es el Señor. Sí, dejándose, hermanos, de toda cosa, pero al Señor le debemos todo.
Así es. Y cuando digo todo, hermanos, no exceptúo nada. Al Señor le debemos literalmente todo lo que tenemos. Lo que somos y lo que vamos a llegar a ser se lo debemos al Señor. Amén. Necesitamos obedecer entonces a Jesucristo. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 y Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Necesitas obedecer al apóstol Pedro? Hechos capítulo 2, verso 38. Ese texto lo sabemos todos. Yo creo que cuando habla de esto dice, pero ese es un hombre, sí, pero un hombre inspirado por Dios. Amén. Es un apóstol del Señor puesto para guiar a la iglesia. Y dio, ¿cierto?, el mensaje más maravilloso al cual nosotros hoy día estamos siendo fieles. El libro de Hechos 2, versículo 38. ¿Necesitamos ser lavados, santificados y justificados? Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Necesitas ser sellado y protegido hasta el día de la redención? Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Necesitas a Cristo en ti, la esperanza de gloria? Juan capítulo 14, versículo 17. ¿Necesitas al Consolador? Juan capítulo 14, verso 26. ¿Necesitas el santo poder y denuedo? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Necesitas poder para vencer la carne? Romanos capítulo 8, verso 13. Todos los días. Así es. Amén. Amén. Y el que diga lo contrario tiene un nivel de espiritualidad tremenda. Yo creo que andan los arcángeles, querubines y serafines danzando alrededor suyo. Pero lo que a mí respecta lo necesito todos los días. Amén. Gloria al Señor. ¿Necesitas el poder de resurrección morando dentro de ti? Amén. Sí, sí. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ese espíritu de resurrección es nuestra esperanza, Así es. que al sonido de la final trompeta, Amén. Así es. los muertos en Cristo vivirán primero, resucitarán primero, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a necesitar ese espíritu? Gloria al Señor Jesús, pastor. Y ahí lo dice, pastor. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso es esperanza de resurrección. Eso allí entran cuando la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero. No está el espíritu de Cristo, no puede haber resurrección. Es imposible. Gloria al Señor. ¿Necesitas guía espiritual y enseñanza del Espíritu? Juan capítulo 14, verso 26. Ojo ahí, ¿eh? Yo me mando solo. Total, yo tengo el Espíritu Santo. Hay un montón de personas que dicen, yo ya soy diácono, yo ya soy evangelista, tengo un título ministerial, por lo tanto, yo no necesito una guía espiritual, no necesito la enseñanza del Espíritu Santo. Pobres pájaros, diría mi suegro. Porque realmente quienes piensan así y son autosuficientes, finalmente en algún momento van a caer, porque no se puede ser sabio en su propia sabiduría. Amén. Es imposible. Así es. Solamente el Señor Jesús nos va a entregar la total enseñanza, nos va a revelar cómo debemos de proceder, cómo debemos de acceder, ¿cierto? Que el Señor Jesús nos ayude. Pastor. ¿Necesitas ser bautizado en el cuerpo de Cristo? Primero a los Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Necesitas el Espíritu de verdad en ti? Juan capítulo 15, versículo 26.
espíritu de verdad en ti. Amén. Qué triste, pastor, cuando uno está dando una consejería o, pastor, necesito hablar con usted, y le mienten. Es verdad. Y uno sabe que le están mintiendo. Por dentro duele el alma, duele Amén. duele el corazón. Así es. Porque finalmente usted puede tratar de engañar al pastor. Tú eres pastor. Tratar de hacernos lesos. Pero a Jesús no podemos. Amén. Al Señor no podemos engañar. Y es ahí, ¿cierto?, que necesitamos el espíritu de verdad. Así es. Aprendamos a andar con la verdad siempre por delante. Amén. Hay gente que es mitómano por deporte. Es verdad. Habla mentiras, cree las mentiras y se las cree a colores. Así es. Bueno, eso es el año 80. Hoy día en HD, en 4K. Ven las mentiras. Y se las creen como se pasa en la película así, pero impresionante. Hermanos amados, la verdad nos hace libre. Amén. A veces duele, pero cuando tú hablas verdades y cuando tú caminas a través de la verdad, tu alma descansa, Así tu es. espíritu descansa, puedes dormir tranquilo todas las noches. Amén. ¿Por qué? Porque una mentira, para poder sostenerse, se tiene que levantar otra, y otra, y otra, y otra. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos guarde. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si se da cuenta, hicimos varias preguntas. Y si la respuesta de estas preguntas es sí, entonces la palabra te está amonestando para que recibamos el Espíritu Santo. Así es. Y los pasos del glorioso plan de salvación son inseparables. Las escrituras los unen repetidamente, dirigiendo a seguirlos de un paso inmediatamente al otro. Amén. Número 1, la fe y el arrepentimiento están unidos. Amén. Amén. Vamos a leer uno Amén. de los versículos, pastor, y el otro lo vamos a mencionar. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y el otro verso es Hebreos capítulo 6, verso 1. Amén. Así como la fe y el arrepentimiento están unidos, la fe y el bautismo también están unidos. Amén. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice, pastor? Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Se da cuenta? La fe y el bautismo están unidos. Pero de inmediato la fe y el Espíritu Santo también están unidos. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 39? Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. El bautismo en agua y el Espíritu Santo están unidos, no se pueden separar. ¿Qué dice Hechos capítulo 10, versículo 47? Entonces respondió Pedro, ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, el apóstol Pedro, al cual Jesús le había dado las llaves del reino, predicó el sermón inaugural de la iglesia y conclusivamente unió todos estos pasos juntos,
todo lo que acabamos de leer, ¿cierto? Lo puso en un solo texto. Y este texto es Hechos, capítulo 2, versículo 38, y que a esta altura ya deberíamos recitarlo de memoria. ¿Cómo dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿Se da cuenta? Todo va unido. El creer, la fe, el bautismo en las aguas y el recibir el poder del Espíritu Santo. Todo está unido. No podemos saltar ninguno de estos pasos. Así es. Ahora, no debemos separar estos preciosos pasos dados por Dios o intentar aceptar alguno de ellos, porque al tomarlos todos juntos, estos componen la gran salvación. Amén. Cuando tú aceptas Hechos capítulo 2, versículo 38, estás entendiendo y aceptando la gran salvación que las escrituras divinas nos revelan tan claramente. Amén. Y para quedar aún más claro, ¿qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Se da cuenta? No podemos descuidar. ¿Y qué significa esta palabra descuidar? Es la palabra griega ameleo, que significa ser descuidado, menospreciar, desatender, ser negligente, ignorar. Amén. Y en el chileno no estoy ni ahí. ¿Lo entendió mejor o no? No me venga con cuentos. No diga, ¿y qué tanto? ¿Por qué tengo que ir todos los días miércoles a estudiar doctrina? No estoy ni ahí. Yo estoy para otras cosas. Evangelicemos. No sé, estar una hora sentado escuchando cuando podríamos estar danzando con júbilo. ¡Ey! Para todo hay tiempo. ¿Cómo va a profundizar si no conoces? ¿Cómo vamos a salir a la calle a hablar de Cristo si no lo conocemos? Amén. Hay que conocerlo a través de la Escritura. Así es. Amén. Entonces es necesario. Esto sí es muy necesario. Perdón, pastor. Claro. Yo creo que allí el punto, porque aquí debiésemos estar todos los que de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos un llamado por el Señor en el estudio bíblico. Amén. Pero yo creo que el punto, más que el punto, yo creo que la culpa es nuestra. Porque antiguamente, bueno, yo fui criado de esa manera. Fui profesor de escuela bíblica más de 10 años. Y no se podía subir el diácono al púlpito si no estaba en la escuela bíblica. Era requisito fundamental. Y todos esos pasos hoy día han ido quedando de lado. Por eso, hermanos, se ha ido perdiendo el interés, porque tampoco hay un llamado a la responsabilidad. Una exigencia, exactamente. O sea, yo cuando estaba novito comenzando y veía a los hermanos predicar, mi mayor deseo era ser predicador. Ese era mi anhelo, ser un predicador. No tenía dedos para el piano, pero mi deseo era ser predicador, porque uno miraba a los predicadores para arriba, ¿no es cierto? Al ver que eran usados por Dios, los predicadores del punto, los predicadores de la calle, uno los miraba, una cosa pero tremenda. Y lamentablemente con el tiempo todas esas exigencias se han ido perdiendo. Y como dice el pastor, nos hemos ido volviendo light, en todo el sentido. Si nos volvemos light en la doctrina y la iglesia se vuelve light en su manera de vivir. Lamentablemente es así. Si aquí debiesen estar todos los líderes. Perdone, no es una crítica suya, es mía. Yo me hago responsable como Luis Andrés Tejo Retamal, nacido el 1 de octubre de 1982. Él después lo edita, pastor. Pero esto es una crítica mía. Aquí debiesen estar todos los líderes. Todos, absolutamente todos.
todos los que ocupan el púlpito, todos los que son diáconos, todos los líderes deberían estar aquí. Porque tenemos que hablar una misma cosa. Todos tenemos que manejar la doctrina igual. Hablar de doctrina para una persona que viene de afuera, con un diácono, debería ser hablar de doctrina como se habla con el pastor, porque debería manejar los mismos fundamentos, los mismos tópicos, o como dice el escritor de Hebreos, los primeros rudimentos. Lo mismo. ¿Y alguien conoce los primeros rudimentos? Porque el escritor de Hebreos los menciona. Los primeros rudimentos, ¿cuáles son? Bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, resurrección. Son los primeros rudimentos, pero no los manejan todos. Y es lamentable que no se esté aquí. Perdón, pastor, por la crítica. No, para nada. Para todos nosotros. Creo que cuando se hace bajo la gracia del Señor y uno entiende que es Dios quien habla, ¿por qué me voy a molestar? Debo decir gracias, Señor, porque el hijo que tú amas lo corriges. No voy a repetir lo que dije en la clase pasada. ¿O lo digo? Dígalo nomás. Bueno, se me olvidó. No somos unos guachitos. Amén. No fuimos dejados a un lado. No, tenemos un Padre que nos ama y nos corrige. Así. Y cuando el Señor viene a través de su Espíritu Santo a corregir su iglesia, diga amén. Diga gracias, Señor. Ese es el motivo de por qué vemos tanto fracaso. Fracaso ministerial, fracaso espiritual, fracaso en los matrimonios. Porque no hay doctrina. Así es. Y si la familia no se sostiene en la doctrina apostólica, no se va a afirmar en nada. Así es. Así que simplemente darle gracias al Señor. Solo puedo agradecer. Debemos tomar extremo cuidado de no ser descuidados, negligentes o ignorar este glorioso plan de salvación, ya que es el plan de Dios más grande para la humanidad. Así es. No lo descuide usted. No lo descuide, no sea un cristiano tincado. Amén. El cristiano tincado va cuando, hoy día voy, estoy cansadito, no, hoy día no. Me duele la cabeza. No. Usted vaya. Usted a su trabajo va enfermo, con fiebre. ¿Por qué? Porque al final de mes está su remuneración. ¿Y acá acaso no está el que todo le da? Así es. Por eso estamos enseñando de gratitud en noviembre. Es otro tema. Terminamos, pastor. Amén. Hemos estudiado los pasos iniciales de nuestra entrada al reino de Dios. Y no debemos dejar de caminar hasta que hayamos avanzado hacia la plenitud del plan de Dios para nosotros. Debemos tomar todos los pasos, arrepentimiento y tener fe, ser bautizado en el agua en el nombre de Jesús. Amén. Y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Surgir para caminar en vida nueva o novedad de vida. Amén. Y seguir la santidad y la justicia. No es tan complicado cuando usted lo entiende, ¿cierto? El salmista lo dijo bien en el Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad o iniquidad se enseñoree de mí. Amén.
Salmo 119, versículo 133. Así es. Necesitamos el poder del Espíritu Santo Amén. hoy más que nunca. Así es. Hoy más que nunca. Lo necesitamos con todo nuestro corazón. ¿Oramos al Señor?